Bueno, iniciemos entonces con la clase de hoy. No he compartido todavía. Están viendo la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a, a revisar algunas investigaciones que hemos venido desarrollando con relación a la estabilización de materiales lateríticos, ¿no? Entonces, recordemos que en las últimas clases hemos aprendido diferentes metodologías para realizar la clasificación y la selección de materiales lateríticos para su uso en pavimentación, ¿no? Habíamos visto la metodología MST, desarrollada principalmente para suelos finos lateríticos, y también habíamos visto algunas metodologías propuestas por también Brasil, ¿no? Por el Departamento de Infraestructura y Transportes, así como también por el Departamento de Carreteras de Australia Occidental, ¿no? Todos estos criterios tienen el propósito de evaluar las características de los materiales laterísticos desde un punto de vista de la génesis, ¿no? Relacionada con la formación del material laterítico, pero a través de diferentes criterios, ¿no? En el caso de la metodología MST, a partir de clasificaciones basadas en comportamiento, mientras que en el caso, por ejemplo, de las especificaciones de Australia Occidental, eh, las cuales se basan principalmente en parámetros químicos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver diferentes alternativas para la estabilización de materiales lateríticos, los cuales no cumplen con estos criterios que hemos estudiado, ¿no? O sea, también hay una alternativa. Si es que los materiales lateríticos que estamos estudiando no cumplen estas especificaciones, existen otras alternativas en la cual, como vamos a observar, a través de métodos de estabilización, tanto física, química, eh, podemos mejorar los parámetros geotécnicos de los materiales lateríticos para utilizarlos como material de construcción, ¿no? Entonces, el propósito es cerrar el día de hoy ya la unidad 2 con la aplicación de métodos de estabilización a materiales lateríticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a presentar esta lámina, la cual corresponde a una investigación que hicimos con el profesor Nilo Consoli, el cual titulamos Nuevo enfoque de diseño para la estabilización mecánica y química de gravas lateríticas, ¿no? Esta es una investigación muy importante porque no solo es el concepto de estabilización como tal, el valor agregado que se ha dado, sino que también a partir de este estudio eh, pudimos publicar un artículo científico que al día de hoy pues es una referencia, ¿no? Por ejemplo, y eso les voy a mostrar ahora. Esto.
Sí, este es el artículo que publicamos en 2020 en la revista Acta Geotécnica, ¿no? Es una de las revistas de mayor impacto a nivel global, una revista alemana, de las top, digamos, en el área de geotecnia, en la que justamente publicamos esta investigación que vamos. Entonces, eh, ¿qué es lo interesante y es lo que hemos venido resaltando a lo largo de todo el curso? De que los criterios que los especiales presentan diferencias importantes en cuanto a los Ingeniero, criterios para ingeniero, estudiar perdón. estos suelos con características particulares. Y eso hace, Ingeniero, hola, hola, ingeniero, hola, perdón que lo hola. interrumpa. Se le escucha entrecortado, ingeniero. Su señal creo que nuevamente. A ver, ok, la voy a verificar. He cambiado de red, esperemos que mejore. ¿Sí? ¿No? ¿Me confirman si me escuchan claramente? Hola, hola. Se le escucha mejor, Ok, bueno, entonces les comentaba que logramos publicar esta investigación a través de este artículo científico, pero lo importante es empezar a posicionar, digamos, los materiales locales que tenemos en Bolivia, en particular los materiales lateríticos, a nivel global, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos. Justamente hoy me llegó una notificación de este artículo, el cual justamente como no puedo marcar ahí, ahora voy a ver con esto, pero este es el artículo. Y bueno, el día de hoy ya alcanzó las 100 citas, ¿no? Significa que 100 artículos científicos de diferentes partes del mundo ya han utilizado como referencia esta investigación publicada. Y eso empieza de alguna manera a posicionar, ¿no? Los materiales lateríticos de Bolivia a nivel global, ¿no? Entonces, eh, pues es un estudio que sigue siendo, digamos, revisado y considerado como una referencia, ¿no? Porque va, como van a ver a continuación, va mucho más allá de lo que es la estabilización, ¿no? Y en ese sentido, eh, es por eso que lleva el término de nuevo enfoque de diseño, ¿no? Entonces, bueno, en general, pues investigamos estas gravas lateríticas que hemos venido presentando, las cuales pues no cumplen con las especificaciones para su uso en pavimentos, ¿no? Estos resultados ustedes ya los han visto, son los resultados que hemos ido presentando, ¿no? En las diferentes alternativas. Em, cuando, cuando estábamos ejecutando ese proyecto que les había comentado y mostrado un poco, existía la necesidad de poder mejorar, ¿sí? Las características de estos materiales y sin duda alguna una alternativa bastante común que hay en la práctica es la adición de cemento Portland, ¿no? Y en ese caso, como ven las fotografías, hicimos muchos tramos de prueba con diferentes porcentajes de cemento, ¿no? Para tratar de identificar la mejor alternativa, ¿no? En algunos tramos, no en todos, en la mayor parte se utilizaron materiales lateríticos sin la estabilización química, ¿sí? Pero existían tramos en los cuales había el interés de poder mejorar mucho más las características de los materiales lateríticos, ¿no? Entonces,
En ese sentido, adicional a mejorar los parámetros de resistencia y de deformación del material latrítico, eh, propusimos el uso de un nuevo enfoque de diseño para mezclas de suelo-cemento, ¿sí? Haciendo una analogía para que ustedes puedan comprender este nuevo enfoque, podemos tomar como referencia la estructura de un concreto de cemento Portland, ¿no? El cual básicamente a través de lo que es la mezcla del cemento con diferentes agregados, ha permitido definir una relación o un parámetro de diseño, ¿no? El cual está definido como la relación de agua entre el agua y el cemento, ¿no? Prácticamente a partir de ese parámetro que al día de hoy está muy estudiado, uno puede empezar a realizar diferentes diseños en el cemento Portland, ¿no? Y eso bajo el criterio de que esa relación agua-cemento básicamente considera una estructura de esa mezcla como la que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? La cual está, digamos, 100% saturada, ¿no? O todos los vacíos que están en el interior de la mezcla de hormigón están llenos de agua, ¿no? Y de otras partículas de suelo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de una mezcla de suelo-cemento, la estructura que se forma es de este tipo, ¿no? Como la que ustedes están viendo aquí en la pantalla, ¿no? Tenemos una mezcla, pues básicamente parcialmente saturada, en la cual los vacíos de esta mezcla o de la estructura que se genera en esta mezcla pues están llenos de aire, ¿no? En ese sentido, podemos definir que, bueno, las estructuras que se forman en el concreto de cemento Portland en comparación con la mezcla de suelo-cemento son distintas, ¿no? Y entonces, si para la mezcla de concreto de cemento Portland, eh, podemos utilizar de una manera adecuada si ya está demostrado la relación agua-cemento para poder realizar una dosificación. Entonces, ¿cuál es el parámetro que podríamos utilizar para una mezcla de solo cemento? No va a ser la relación agua-cemento justamente por estas diferencias, ¿no? Es entonces donde, bueno, ahí existían algunas bases que ya empezaban a proponer la relación de vacío, ¿sí? Con respecto al volumen de cemento en las mezclas, ¿no? Las cuales demostraban que tenían una correlación razonable, por ejemplo, con la resistencia a la compresión, ¿no? Y entonces, a partir de este estudio, eh, el profesor Nilo Consoli, con el equipo de investigación, pues empezó a profundizar ese concepto, ¿no? Para poder aplicarlo a las mezclas de suelos estabilizados en general, cualquier tipo de suelo, ¿no? No solamente materiales lateríticos, ¿no? Y a partir de esta investigación, pudimos aplicarlo específicamente eh, en materiales lateríticos, específicamente en gravas lateríticas, ¿no? Entonces, eh, la propuesta era de que a partir de esta definición de la relación entre el volumen de vacíos y el volumen de cemento, básicamente podíamos llegar, ¿no? a un parámetro que se define como la relación entre la porosidad y el contenido volumétrico del cemento, ¿no? Eh, Propuesto para justamente estudiar el comportamiento de las mezclas de solo cemento, ¿no? Entonces, ¿qué comportamiento? Inicialmente el de la resistencia a compresión, ¿no? Entonces, a partir de esta propuesta, que fue una propuesta, digamos, innovadora en esos años a nivel global, ya existían algunos estudios desarrollados por el equipo del profesor Nilo, en el cual demostraban en arenas, por ejemplo,
de la región de Río Grande do Sul en Brasil, que uno podía obtener una muy buena correlación entre el parámetro propuesto, la porosidad, contenido volumétrico de cemento, y la resistencia a la compresión, como ustedes están viendo aquí, ¿no? Fíjense, todos estos puntitos corresponden a ensayos de resistencia a la compresión, ¿sí? Y su relación con este contenido volumétrico de cemento, ¿no? Una relación de tipo exponencial, ¿no? Con una buena correlación que básicamente muestra que a medida que se incrementa este parámetro, la resistencia a la compresión disminuye, ¿no? Y dicho en términos sencillos, este parámetro de alguna manera relaciona la porosidad, la cual podemos controlar a través de la compactación, y el contenido volumétrico de cemento, nosotros lo podemos controlar a través de la adición de un porcentaje determinado de cemento en la mezcla, ¿no? Son factores que nosotros podemos controlar para poder diseñar nuestro suelo estabilizado, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se empezaron a plantear algunas ecuaciones, ¿no? Y el propósito era ver la aplicación justamente de esta nueva propuesta en materiales lateríticos, ¿no? Y en ese sentido, pues el objetivo de la investigación justamente fue ese, el de validar este índice, ¿sí? Eh, para su aplicación tanto en la resistencia de las mezclas de grava laterítica con cemento Portland, y también añadiendo determinados porcentajes de arena, ¿no? Evaluando tanto su resistencia como su durabilidad, ¿no? Entonces, bueno, dentro del estudio se utilizaron diferentes porcentajes de cemento como también de el contenido de arena, ¿no? Entonces, estos son los materiales que se utilizaron. Fíjense, evidentemente esta grava era una grava que tenía, o que los tamaños de partículas de estas gravas no eran tan grandes, ¿no? Como los que hemos estado estudiando normalmente. Y bueno, eso hacía que este material sea un buen candidato para poder ver de mejorar sus propiedades o sus características de resistencia y durabilidad a través de, primero, la incorporación de cemento Portland, mezclando solamente el material laterítico y el cemento Portland, y otra alternativa en la cual empezábamos a añadir esta arena, ¿no? Y esta arena es justamente la arena que yo les he venido mostrando en ese perfil de suelos residuales del norte del departamento del Beni. ¿Recuerdan esa arena un poco un color medio amarillo y en algunos tonos también bastante blancos? Pues básicamente hemos mezclado dos suelos de origen residual, ¿no? Tanto esta arena que está en el perfil subyacente a donde se producen los materiales lateríticos y el material laterítico, ¿no? Entonces, em, estas son las características de la muestra que utilizamos, ¿no? Sus valores de límite líquido, índice de plasticidad, valores de peso unitario seco máximo, humedad óptima, cuáles son las fracciones de grava, arena, de pinos, la fracción de arcilla y limo. La clasificación está como una grava arcillosa y de acuerdo a la ASTO como bueno, A7,6, ¿no? Y un CBR de 69,9, ¿no? Entonces, este es el banco de préstamos que también ya se los había mostrado anteriormente. Ya tenemos muchos bancos de préstamos identificados y como hemos hecho un estudio bastante detallado en la zona, como que ya hemos podido identificar cuáles son los de mayor interés, ¿no? Entonces, cuando nos toca hacer una investigación, pues ya simplemente, dependiendo de lo que queremos investigar, ya seleccionamos uno de estos bancos en los cuales los tenemos ya muy caracterizados, ¿no? Y esto es, ¿no? Justamente este es el estrato del cual se obtiene esa arena que fue utilizada para añadirla a eso. ¿Por qué? Porque en esta región esta arena es explotada.
y bueno, se comercializa, digamos, en la zona, ¿no? Aquí pueden ver ustedes, ¿no? Entonces, es una arena que, bueno, tiene diferentes usos locales ahí. Estas son sus características, ¿no? Fíjense, arena pobremente gradada del grupo SP, ¿no? Y bueno, también a partir del ensayo Proctor pudimos obtener el peso específico y la humedad óptima. Entonces, em, también utilizamos cemento Portland, ¿no? Un cemento Portland tipo IP30, que es muy común aquí en Bolivia en general. em, el cual tiene un porcentaje de puzzolana entre el 20 y 27%, ¿no? Algunos valores de superficie específica y de gravedad específica del cemento Portland, ¿no? Em, este es todo el programa de ensayo que realizamos para la investigación. Los análisis granulométricos de todos los materiales, tanto por tamizado, hidrometría, la gravedad específica, el contenido de humedad, los límites de consistencia, los ensayos de compactación, los ensayos químicos y mineralógicos, ¿no? Que hemos venido estudiando. También eh, bueno, definimos los diferentes porcentajes que utilizamos para combinar los materiales. En la tercera fase medimos la resistencia severa, la resistencia a la compresión, y también medimos un parámetro relacionado con la durabilidad, ¿no? Que es la pérdida de masa por humedecimiento y secado. Este es un ensayo que está normado eh, para mezclas de solo cemento en general, ¿no? E inclusive es un procedimiento que utiliza la AASHTO, entre otras normativas, ¿no? Entonces, que básicamente permite medir justamente esto, ¿no? Una durabilidad a partir de unos ensayos acelerados en laboratorio, ¿no? Las variables controlables, pues básicamente fueron el peso específico de seco, ¿no? La porosidad de la mezcla de suelo cemento, el porcentaje de cemento, el contenido de arena y el tiempo de fraguado, ¿no? Todas estas son las variables que nosotros fuimos modificando para poder estudiar el comportamiento de estos suelos estabilizados, ¿no? Las variables que utilizamos para poder medir ese comportamiento producto de la modificación de las variables controlables fueron los límites de consistencia, parámetros de compactación, resistencia severa, resistencia a la compresión simple, bueno, resistencia a la compresión después de ciclos de humedecimiento y secado y la pérdida de masa final, ¿no? Que es este ensayo que mide la durabilidad de las mezclas de suelo cemento, ¿no? ¿Sí me están escuchando bien? Me quedó la duda ya con algo que me Sí, Sí, comentaron. ingeniero. sí, Nero. Escucha ¿Mejoró bien, Se entonces? ingeniero. escucha bien. Ya, Perfecto. ok. Entonces, este es el tratamiento. Fíjense, básicamente se hicieron doce tratamientos o 12 combinaciones, ¿no? Eh, en un primer tratamiento, básicamente es la mezcla de suelo laterítico con cemento sin arena. Por eso dice 0% de arena, ¿sí? Esas mezclas se analizaron para periodos de curado de 7 y de 28 días, ¿sí? Adicional a eso, para esta combinación, o para cada una de estas combinaciones, se analizaron tres valores de peso específico seco, ¿no? Obtenías esta de la curva de compactación Proctor, ¿no? Entonces, recuerdan que habíamos definido que la porosidad nosotros podemos controlarla a través de lo que es la compactación. Entonces, esta es la manera de cómo pudimos controlar la variación de esa porosidad en las mezclas de solo cemento, ¿no? Y había el interés de poder evaluar un rango amplio, digamos, de esa porosidad, justamente para ver cuál era el comportamiento de la resistencia y de la durabilidad, ¿no? Un contenido de humedad de compactación, ¿no? Y
En este caso, fíjense, para la muestra con 0% de arena se utilizaron cuatro porcentajes de cemento Portland, ¿no? 4%, 6%, 8% y 10%. Ese, digamos así, es un conjunto de ensayo, ¿no? Luego se procedió a hacer las muestras con 15% de arena, 30% de arena y 45% de arena, manteniendo todas las variaciones en todas estas combinaciones, ¿no? Para dos periodos de curado, tres densidades eh, eh, y cuatro porcentajes de cemento, ¿no? Si se fijan, pues bueno, era una cantidad importante de muestras que se ensayaron en laboratorio, ¿no? Y no solamente la cantidad, sino que como pueden ver aquí, el trabajo fue bastante duro en laboratorio porque eh, para analizar esto, como los suelos tenían una fracción de grava, escogimos realizar los ensayos en probetas de eh, 10 centímetros de diámetro por 20 centímetros de altura, ¿no? Entonces, eran probetas bastante grandes, ¿no? Imagínense, bajo todas estas consideraciones, ¿no? Se hicieron muchos ensayos. Aquí está un poco del procedimiento. Este es el proceso de homogenización, el pesado del suelo laterítico, el pesado de la arena que utilizamos, el pesado de lo que es el cemento Portland, el mezclado, digamos, de todos los materiales. Y en este caso utilizamos un proceso de compactación estática, ¿no? A través de una prensa, ¿no? Esto con el propósito de, como eran muestras tan grandes, tratar de mantener una uniformidad, ¿sí? En lo que es la densidad de compactación de todo el material, ¿no? Evitando así que los resultados pues sean afectados por estas variaciones en la compactación. Por ejemplo, en comparación, si hubiéramos utilizado métodos de compactación dinámicos como los que utilizan el martillo Proctor, ¿no? Eh, las muestras, todas ellas fueron curadas, ¿no? Por 7 en un caso y por 28 días en otros casos, ¿no? Después de preparar todas las muestras, se, se, se les colocaba una bolsa plástica como la que están viendo en la fotografía, con el propósito de evitar la pérdida de humedad, ¿no? Durante el periodo de curado de estas muestras, ¿no? Luego llegaban o los 7 o los 28 días y sumergíamos las muestras 24 horas, así como las están viendo aquí en esta imagen, ¿no? O en esta piscina, ¿no? Normalmente la normativa para suelo cemento dice sumergir 4 horas, ¿no? Eh, pero en este caso, pues nosotros fuimos a una condición, digamos, extrema para asegurarnos que los efectos de succión en el interior de las probetas pues no infirieran, digamos, en los resultados y tratar de obtener eh, una comparación razonable, digamos, entre la medición de la resistencia de todas las probetas, quitando la variable de succión a través del proceso de inmersión prolongado, digámoslo así, en agua, ¿no? Y bueno, luego de ese periodo, nosotros realizábamos los ensayos de compresión. Bueno, en esta prensa, fíjense, simplemente es una prensa de compresión. Aquí está la celda de carga tipo S y el deformímetro electrónico, ¿no? Y básicamente esta es una de las probetas ensayadas, ¿no? Entonces, eh, y bueno, aquí están los datos, ¿no? Por otro lado, el ensayo de durabilidad por humedecimiento y secado está normado de igual forma por la ACTM D559, ¿no? En este caso, de igual forma, se hicieron muestras gemelas de todo el programa experimental, de todo este programa. Se repitió por una parte para ensayos de compresión y por otra parte para ensayos de durabilidad, ¿no? La diferencia eran las dimensiones de las probetas. En el caso de la durabilidad, ahí la normativa sí nos pide
especímenes de prueba con un diámetro de 100 milímetros y una altura de 101 milímetros, ¿no? Em, y bueno, este ensayo pues básicamente consiste en preparar las muestras con las densidades que hemos definido, con las combinaciones de porcentaje de cemento también definidas, em, y luego someterlas a ciclos de humedecimiento y secado en laboratorio, ¿no? Entonces, em, se inicia el ciclo a través de la inmersión. Bueno, estas probetas también se curan, ¿no? Tanto por 7 como por 28 días. Y después de ese periodo de curado, em, sacamos las muestras de la cámara de curado y colocamos inicialmente las muestras en un periodo de inmersión en agua, ¿no? Que el propósito es saturar las muestras, ¿no? eh, Después de sumergirlas en agua, nosotros las mismas muestras, ¿sí? Las colocamos en horno, ¿sí? Vamos haciendo ciclos alternos, por eso se llaman humedecimiento a través de ese periodo de inmersión y secado, porque se ponen las muestras en horno, ¿no? Y después del secado, básicamente se hace el procedimiento de cepillado. Aquí hay un cepillo de acero que es estándar de igual manera, no es cualquier cepillo, tiene una configuración especial. Y bueno, uno va realizando el cepillado conforme a las especificaciones de la normativa para poder justamente tratar de generar esa pérdida de masa debido a que el suelo cemento, pues básicamente ha sido expuesto a saturación y al secado en horno, ¿no? Lo que se espera es que los materiales debiliten su estructura y, bueno, ya el cepillo pues vaya haciendo que se pierda masa de suelo durante ese procedimiento, ¿no? Es por eso que durante el ensayo se pesa la masa antes y después, ¿no? De tal manera de poder medir y cuantificar cuánta masa se pierde en cada ciclo, ¿no? Y este ciclo básicamente se repite durante 12 veces, ¿sí? Es un ensayo bastante largo, ¿no? Es interesante porque el ensayo justamente permite observar esto, ¿no? Esta es una muestra, fíjense, que inicialmente estaba bien compactada, pero a medida que se va realizando el ensayo, primero que se va perdiendo la masa, ¿no? Se van perdiendo partículas, pero también este es el efecto, ¿no? Fíjense, de durabilidad, ¿no? Que uno puede observarlo a través de la fractura, fíjense, de estas partículas de gravalaterítica, ¿no? Entonces, em, si hay un valor requerido que en este caso era sí, 10%, el cual es el límite de pérdida de masa, ¿no? Si la mezcla de solo cemento pierde más que esto, entonces, digámoslo así, no es una buena combinación para utilizarla en un pavimento, ¿no? Entonces, pero es ver interesante cómo esa saturación, esa variación térmica que existe en la masa del suelo, pues obviamente trata de degradar toda la estructura del suelo estabilizado, ¿no? Entonces, es una condición eh, bastante intensa, digámoslo así, que sin duda alguna, si nuestros suelos pasan estas características, van a tener un comportamiento razonable cuando estén eh, compactados en la vía y expuestos a esas condiciones tropicales, pues bastante intensas, ¿no? Entonces, em, estos son los resultados, ¿no? Que, bueno, ya habíamos visto lo que era la caracterización química. En este caso, estas son las granulometrías que se obtuvieron para las cuatro mezclas. Recuerden, uno es con 0% de arena, otro 15%, otro 30% y otro 45%. Y estas son las cuatro curvas granulométricas, ¿no? Em, Evidentemente lo que uno puede observar es el efecto de la adición de arena, ¿no? A medida que, si este es nuestro suelo natural, a medida que vamos incorporando arena, vamos reduciendo el porcentaje de finos, ¿no? Es un efecto y sin duda
Al hacer esa modificación granulométrica, estamos modificando la granulometría de nuestro suelo, haciéndola un poco más granular, y en consecuencia un suelo más granular va a responder mejor ante una estabilización con cemento Portland. Ese es el criterio de estabilización en general para cualquier tipo de suelo. Y estos materiales no eran la excepción. ¿Y por qué la adición de arena? Porque básicamente si nosotros, y se hicieron las pruebas, añadíamos solamente cemento Portland al suelo laterítico ni con porcentajes de 15% de arena que ya son totalmente, perdón, de cemento, que ya son totalmente inviables, no podíamos mejorar los parámetros de resistencia de estos materiales. Entonces ahí fue la propuesta de modificar la granulometría de tal manera que podíamos reducir ese porcentaje de cemento, ¿no? Em, y bueno, eso también tiene un efecto en el contenido en los límites de consistencia, ¿verdad? Entonces vamos cambiando la granulometría de un suelo más fino a un suelo más granular, ¿no? Y eso pueden observarlo ustedes aquí, ¿no? Aquí básicamente con redondos está el límite líquido, con estos rombos está el límite plástico y con cuadrados está el índice de plasticidad, ¿no? Entonces, a medida que incrementamos el porcentaje de arena, la tendencia de los límites de consistencia va a disminuir, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, estos son los valores, ¿no? Y si modificamos los límites de consistencia y modificamos la granulometría, vamos a modificar también la clasificación del suelo, ¿no? Pasando de un suelo a 7,6 a, por ejemplo, grupos A2,6 o A2,4, ¿no? Entonces, esos beneficios también se ven reflejados en el comportamiento mecánico, ¿no? Esto a través, por ejemplo, de los ensayos de compactación Proctor, ¿no? En rojo y con círculos están viendo la curva de compactación del suelo laterítico natural y, bueno, luego las curvas que están aquí, ¿no? Estas verdes y estas otras formas y colores, pues básicamente van mostrando que a medida que incrementamos el porcentaje de arena, también existe un efecto en reducir el contenido de humedad óptima, ¿sí? E incrementar también el peso específico seco, ¿no? Y eso también pudimos demostrarlo a través de lo que era el ensayo CBR, ¿no? Entonces, hasta aquí todo relacionado con la estabilización, digámoslo así, mecánica, ¿no? O también conocida como estabilización granulométrica. Y aquí está, ¿no? Igual en términos de CBR, a mayor contenido de arena, ¿no? Incrementamos el valor de CBR, ¿sí? Em, y bueno, también ya con estas mezclas definidas, empezamos a hacer la combinación con cemento Portland en una primera instancia y son los resultados que ustedes están viendo en la pantalla. eh, Son los resultados para 0% de arena, o sea, solamente suelo laterítico más cemento Portland, ¿no? Em, este cuadro de la parte superior corresponde a 7 días, aquí está arriba, y aquí abajo a 28 días, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos tres líneas, ¿no? O tres envolventes que cada una está relacionada a un grupo de resultados que en este caso, por ejemplo, los cuadrados corresponden a la densidad más alta que se utilizó, ¿no? Los triángulos a la siguiente densidad y las cruces a la siguiente densidad. ¿Recuerdan? Habíamos definido tres pesos específicos de compactación, ¿no? Y bueno, a partir de esto pudimos evaluar lo que era la resistencia a la compresión, ¿no? Los valores relativamente bajos, ¿no? Fíjense, un poquito más que 1.200 kilopascales en una muestra con 10% de cemento, ¿no? Entonces, eh, eso hizo de que podamos empezar a añadir la arena en los diferentes porcentajes, ¿no? 15%, 30% y 45%. Todos para 7 días y para 28 días, ¿no? Y evidentemente los resultados mostraban que el incrementar arena pues también
generaba un incremento de la resistencia a la compresión, ¿no? Fíjense la cantidad importante. Cada uno de estos puntitos corresponde a un espécimen de prueba de 20 centímetros de altura y 10 centímetros de diámetro, ¿no? Para tres pesos específicos y cuatro porcentajes de cemento Portland. Entonces, las conclusiones fueron de que, bueno, existía un incremento lineal de la resistencia a compresión a medida que incrementamos el porcentaje de cemento. También eh, el incremento de la resistencia a la compresión con el incremento del peso específico seco, ¿no? Fíjense, o sea, si nosotros densificamos más el suelo o reducimos, dicho de otra manera, su porosidad, eh, podemos tener un resultado más alto de resistencia a la compresión, ¿no? Eso es lo que nos muestran los resultados expresados de esta forma, ¿no? Bueno, se hicieron diferentes análisis estadísticos de los cuales arrojaron de que eh, a partir de un análisis de varianza, en los cuales básicamente nosotros podemos introducir todas estas variables, el peso específico, el porcentaje de cemento Portland, el porcentaje de arena y el periodo de curado, y a partir del análisis estadístico definir cuál es el que tenía mayor incidencia en los resultados de estas cuatro variables, ¿no? Y básicamente arrojó de que el porcentaje de cemento evidentemente era el de mayor porcentaje de influencia, seguido del peso específico seco, seguido del porcentaje de arena y la última variable, o sea, la de menor efecto en estos resultados, era el periodo de curado, ¿no? Entonces, a partir de estos resultados, eh, formulamos las ecuaciones matemáticas, ¿no? A partir de nuestras variables para poder calcular la porosidad de las muestras expresadas en porcentaje de cada una de las muestras ensayadas y el contenido volumétrico de cemento Portland, ¿no? Entonces recuerden que ese índice estaba definido por estos dos parámetros como la relación entre la porosidad y el contenido volumétrico de cemento. Entonces, es de aquí que estos cuadros presentan justamente este índice propuesto relacionado con la resistencia a la compresión, ¿no? Para 0% de arena, 15% de arena, 30% de arena y 45% de arena, ¿no? Entonces, eh, aquí está. Entonces, estos son los resultados que obtuvimos eh, de hacer esta correlación, ¿no? Y básicamente demostramos que este parámetro de dosificación de mezclas de suelo-cemento podía ser aplicado de manera adecuada también a la mezcla que nosotros habíamos estudiado, ¿no? Fíjense, existe también una buena correlación de todos los resultados, ¿no? En esta gráfica, ustedes están viendo, por ejemplo, tomemos una, bueno, quizás interesante esta de 15%. Observemos que todos estos cuadritos que ustedes ven que son parte de esta tendencia exponencial, básicamente son cuadritos que corresponden a tres especímenes por cada condición y aquí agrupa a diferentes contenidos de arena y diferentes contenidos de cemento Portland, ¿sí? Los cuatro contenidos de cemento Portland están aquí. Perdón, en este caso, claro, es para aquí solo 15% de arena, perdón. Entonces, en este caso son los cuatro contenidos de cemento Portland y los tres valores de densidad, ¿no? Es por eso que hay una cantidad importante de puntos, ¿no? Lo mismo para 30 y 45% de arena, ¿no? Entonces, de igual forma, los resultados demostraron de que la relación entre la porosidad y el contenido volumétrico de cemento podía ser correlacionada con la resistencia a la compresión. Entonces, dicho de otra manera, nosotros podemos obtener estas curvas o utilizar estas curvas, mejor dicho, como curvas de dosificación, ¿no? Si, por ejemplo, mi especificación técnica me dice que yo tengo que alcanzar mínimo 1500 kilopascales de resistencia a la compresión para utilizarlo en mi capa base. Pues vengo aquí con el valor de 1500, ingreso a la gráfica, ¿no? No se puede con el zoom, pero la idea es esta que, uy, no sé por qué se marca doble en pantalla, ¿no? Ingresamos a la curva
y a partir de esto podemos obtener un valor del índice que relaciona la porosidad con el contenido volumétrico de cemento, ¿no? Entonces, eh, a partir de ese índice nosotros podemos obtener cuál es la densidad que requerimos para nuestra mezcla de suelo-cemento y cuál es el porcentaje de cemento, ¿no? Para poder cumplir con ese criterio. Eso es lo interesante, ¿no? Que puede ser utilizado como un método de dosificación de mezclas de suelo-cemento, ¿no? Y ahora lo que ustedes están viendo, esas curvas que se han sobrepuesto, que están, bueno, están representadas con estas líneas segmentadas y todas están por encima de la línea continua, pues todas esas corresponden a los resultados para 28 días, ¿no? ¿No? Entonces, ese desplazamiento hacia la parte superior está relacionada con valores de resistencia más altos, ¿no? Producto del incremento del periodo de curado de 7 a 28 días, ¿no? Entonces, estas correlaciones fueron así. Si nosotros eh, juntamos todos estos resultados, ahora sí estas dos curvas nos muestran, por ejemplo, la de círculos con puntos amarillos, nos muestran todos los resultados para 28 días. No todos. Ahí sí incluyen los 4 porcentajes de arena, los 4 porcentajes de cemento, las tres variaciones de peso específico seco, ¿no? Entonces podemos integrar todo en una sola curva de diseño de suelos compactados, ¿no? Esto tanto para 7 días como para 28 días, ¿no? Entonces, eso demostró de que, bueno, este parámetro era eficaz para poder predecir la resistencia a compresión de materiales lateríticos estabilizados, ¿no? Con una particularidad de que, a diferencia de los estudios realizados en otros tipos de materiales, para realizar el ajuste matemático, se requiere hacer un ajuste a un parámetro interno en el contenido volumétrico de cemento, ¿no? Entonces, que en este caso, para los materiales atléticos corresponde a uno, ¿no? Mientras que para otros tipos de materiales que estaba estudiando el grupo de investigación del profesor Nilo, pues ese parámetro iba variando, ¿no? Entonces, lo mismo, a ver, ah, bueno, estas ya son algunas ecuaciones de diseños que propusimos, ¿no? Por ejemplo, esta es una ecuación, ¿no? Que básicamente eh, a- puedo estimar la resistencia a la compresión a partir de las variables de el contenido de arena, la porosidad y el contenido volumétrico de cemento, ¿no? Em, Bueno, de igual forma es esta es la interpretación, pero en este caso de los resultados de durabilidad, ¿no? Estos son los resultados del ensayo de durabilidad por humedecimiento y secada, ¿no? Entonces dejemos atrás la resistencia a la compresión, pero básicamente hicimos el mismo análisis, ¿no? Entonces, en este caso los resultados nos muestran en la vertical la pérdida de masa final expresada en porcentaje y en la horizontal el índice porosidad contenido volumétrico de cemento, ¿no? En similares condiciones que analizamos en la resistencia a la compresión, pero aquí cambiando, ¿no? En vez de resistencia a la compresión, ahora está la variable de pérdida de masa por inmersión, ¿no? Eh, Evidentemente la tendencia, observen, es distinta a la de la resistencia a la compresión, pero que sin embargo tiene una correlación bastante interesante para también poder generar estas ecuaciones de diseños de mezclas de materiales lateríticos estabilizados, ¿no? Y poder utilizarlas para hacer un procedimiento de dosificación y así controlar tanto la resistencia a la compresión como también la durabilidad, ¿no? Porque básicamente, si yo he definido en la resistencia un parámetro o un índice de porosidad contenido volumétrico de cemento, puedo venir con ese mismo índice a estas curvas y ver qué valor de pérdida de masa le corresponde, ¿no? Y con esto definir una combinación ideal para nuestro suelo, ¿no? Entonces,
esta aplicación es bastante grande porque noten ustedes que eh, la porosidad relacionada con la compactación y el contenido volumétrico de cemento relacionado con el porcentaje de cemento, pues también llega a ser un parámetro que tiene una incidencia en los aspectos económicos, ¿no? A mayor compactación, ¿no? Mayor inversión de dinero, ¿no? Entonces nosotros podemos controlar ese factor aquí a través de la porosidad. A mayor contenido de cemento también es una mayor inversión en este proceso de estabilización. Entonces nosotros podemos llegar a un punto óptimo, digamos, ¿no? Combinando estos parámetros para que nuestro material resista o cumpla las especificaciones que se establecen para el proyecto, ¿no? Estas fueron las ecuaciones matemáticas, en este caso, que se obtuvieron para la pérdida de masa, ¿sí? Y de igual forma, bueno, finalmente, ahora sí sacamos unos resultados, los cuales integraban todos los resultados de laboratorio, ¿no? En este caso, para la resistencia y también para la durabilidad. Ahora, en esta curva están todos los resultados, ¿no? Distintos contenidos de cemento Portland, distintos con porcentajes de cemento y también los dos periodos de curado, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos alrededor de 289 tratamientos. Esos son 289 ensayos que se realizaron, ¿no? Dicho de otra manera, 289 especímenes de prueba con dimensiones de 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura, ¿no? Y evidentemente la correlación normalizada que obtuvimos, como ustedes la pueden observar en pantalla, fue bastante aceptable, ¿no? Tanto para la resistencia a la compresión como también para la durabilidad, ¿no? Entonces, fueron resultados muy satisfactorios y justamente por eso es que pudieron ser publicados en una revista de alto impacto global y bueno, actualmente, como les mostré, ya tiene 100 citas, ¿no? Entonces, es un estudio que sirve como referencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí, seguimos analizando los resultados, pero ya obteniendo nuevas correlaciones. En este caso, estos gráficos permiten obtener la correlación entre la resistencia a la compresión y la pérdida de masa, ¿no? Y fíjense, de igual forma, eh, una una muy buena correlación, ¿no? Y de igual forma, en este otro gráfico, lo que hicimos es hacer la misma correlación entre las dos variables de respuesta principal, resistencia a la compresión y pérdida de masa, pero de igual forma integrando todos los resultados de laboratorio, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza esto, no? Si yo mido la resistencia a la compresión de mi suelo, mi mezcla de suelo-cemento, puedo determinar cuál es la pérdida de masa que corresponde a ese resultado, ¿no? De igual manera, es una es un gráfico de diseño de mezclas de suelo cemento, ¿no? Entonces, y bueno, son diferentes representaciones de esos resultados, ¿no? En este caso, a través de estos mapas de calor, ¿no? Que relacionan lo mismo, ¿no? Tanto la resistencia a la compresión con la pérdida de masa, ¿no? Son gráficos de diseño desarrollados para los materiales que habíamos utilizado, ¿no? También hicimos la verificación, evidentemente 14 tratamientos cumplen su uso en capa subbase, 3 tratamientos para capa base de tráfico liviano a medio y un tratamiento para su uso en capa base de tráfico pesado, ¿no? Ah, bueno, aquí simplemente lo que explicamos era de que sin duda alguna la presencia de sesquióxidos de hierro y aluminio, pues también tienen una afectación, digámoslo así, en las reacciones químicas que se dan dentro del proceso de estabilización, ¿no? Entonces, recuerdan que en el caso de suelos lateríticos, donde tenemos minerales de arcilla como la caolinita, que tienen una baja actividad, ¿sí? Y, y esa baja actividad pues hace que, dicho de alguna manera,
esas arcillas no interactúen tanto con el cemento Portland, ¿no? Entonces, eh, de ahí viene, bueno, la conclusión que se hizo también, claro, esta es una investigación interesante de poder ver el efecto del porcentaje de sesquióxidos presente en el suelo y su efecto en la dosificación, ¿no? Pero ese ya era un tema eh, alejado, digamos, de lo que habíamos propuesto, ¿no? Pero aquí se quería redondear de que, sin duda alguna, los sesquióxidos presentes en la fracción de arcilla habían afectado también esos resultados, ¿no? ¿Alguien tiene dudas, consultas hasta aquí? Prácticamente esta es la investigación. Podemos aprovechar antes de pasar a la siguiente. Y buenas noches, disculpe, justamente lo que acaba de hablar la última. Eh, si los suelos lateríticos presentan una cementación natural, ¿no? Por lo que es el óxido de hierro y aluminio, cuando se le agrega el cemento Portland, no estaríamos modificándolo, tal vez, porque, bueno, teóricamente estabilizaremos, mejorándolo un poco más duro, se podría decir, pero a la vez no estaríamos haciéndolo un poco más frágil. A ver, es interesante el análisis, eh, pero a ver, primero, eh, es verdad que los esquióxidos, y lo hemos visto, de que le confieren ciertas características a los materiales lateríticos, ¿sí? Como por ejemplo de que mejoran tanto su resistencia como su rigidez a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Pero no sabemos cuánto y no sabemos de qué factores depende, ¿no? Ese es el gran vacío, ¿sí? Eh, que, que, que todavía no está bien estudiado, ¿no? A diferencia de cuando le añadimos cemento Portland, independientemente de cómo esté esa estructura ahí a nivel microestructural, el cemento Portland pues llega y eso es lo que demuestran los resultados, que a pesar de sumergirlo 24 horas y con todas esas características, el material llega a generar cementaciones con el cemento Portland, ¿no? Y esas cementaciones expuestas a estos ensayos de durabilidad que son bastante intensos, ¿no? De ciclos de humedecimiento y secado, 12 ciclos de humedecimiento y secado, pues demostraron de que el cemento Portland, a pesar de esas condiciones extremas, logra cementar toda esa estructura de tal manera que de alguna manera garantiza esa resistencia y la durabilidad de las mezclas para su uso en pavimento, ¿no? No sé si quedó claro. Gracias, gracias, Inge. ¿Alguna otra duda, otra consulta? Buenas noches, ingeniero. Yo tenía una consulta. ¿Cuáles son las propiedades del suelo laterítico? Tal vez nos podría decir que tienen mayor influencia al momento de establecer, ¿no? Una dosificación adecuada para estos. No sé si le entendí bien a la consulta, pero los parámetros del suelo laterítico natural que se utilizaron para mejorarlo son los que mostré en esta tabla, ¿no? Que estaba por aquí. No sé si a eso se refiere. Son estos. Sí, sí, justo eso es, ingeniero. Estos son, ¿no? Son básicamente, en particular, este banco tenía un alto contenido de arcilla, ¿no? Y un menor porcentaje de concreciones lateríticas, ¿no? Y es por eso que era un suelo que no presentaba, digamos, o no cumplía con los parámetros que habíamos visto en las especificaciones que estudiamos el día de ayer y de ahí de seleccionarlo para hacer el mejoramiento, ¿no? ¿Alguna otra duda, otra consulta? Bien, muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Para obtener el peso unitario seco máximo, indica que se ha realizado con compactación estática. No, lo que dije era de que para
obtener los especímenes de prueba compactados para los ensayos de resistencia, estos de aquí, se usó una compactación estática. Pero para los ensayos de compactación Proctor para determinar el peso específico seco y la humedad óptima, se utilizó la normativa del ensayo de compactación Proctor con compactación dinámica, ¿no? Ah, perfecto, lo entendí mal. Gracias. ¿Alguna otra duda, otra consulta? Bueno. Algunas de las aplicaciones que hicimos, por ejemplo, bueno, se realizaron también en este taller interlaboratorio que realizamos, en el cual participaron diferentes laboratorios de empresas privadas, empresas públicas, principalmente de diferentes universidades, ¿no? A través del cual hicimos este taller, en el cual nos enfocamos en estos tres ensayos en específico, ¿no? El análisis granulométrico, los límites de consistencia y la compresión de probetas de suelo cemento, ¿no? Entonces, básicamente el ejercicio... Ay, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? No, 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 ingeniero. no. Ah, ¿por qué no me avisan? Ahí está. Ahora sí, creo. ¿Están viendo, verdad? ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, Ahora ingeniero, sí. ya. Sí, ingeniero. Sí, sí, Ah, ok. Entonces, les decía que una aplicación de todo esto, pues se lo había realizado también en un taller interlaboratorio, el cual tuvo la participación de todas estas instituciones públicas y privadas, ¿no? Principalmente gran parte de estas corresponden a laboratorios de universidades, ¿no? De diferentes departamentos de Bolivia, ¿no? Y también algunos laboratorios del Perú. Eh, durante Durante estos ensayos interlaboratorios, básicamente el taller consistía en que participen estos 15 laboratorios, enviarles las muestras de materiales lateríticos y empezar a hacer una comparación de los resultados obtenidos en los diferentes laboratorios, ¿no? Claro, definiendo los ensayos de interés, ¿no? Esto un poco para poder comparar las variaciones entre los diferentes resultados, ¿no? Y en ese sentido nos enfocamos en estos tres ensayos que ustedes están viendo en la lámina: el análisis granulométrico protamizado, los límites de consistencia y la compresión de probetas en solo cemento, ¿no? A ver, esto. Bueno, de aquí vienen las fotografías, ¿no? En las cuales tomamos muchísimas muestras, eh, porque les enviamos eh, a cada participante dos de estas bolsas, ¿no? Que eran más o menos un poquito más de 100 kilogramos de material, y lo repartimos en toda Bolivia. Eran suelos lateríticos de la zona que venimos estudiando, y también enviamos algunas muestras hasta el Perú, ¿no? Eh, Ahí está, este es el aspecto de la muestra, un poco del proceso de muestreo, ¿no? Y bueno, aquí están los resultados del análisis granulométrico, ¿no? Recuerden, es una misma muestra de material latrítico evaluada por 15 laboratorios distintos, ¿no? Y estos son los resultados básicamente que obtuvimos del taller. Eh, en este caso, observen, estas son las diferentes curvas granulométricas, ¿no? Existe evidentemente una variación en la curva granulométrica que se traduce con eh,
la distribución o la cantidad o la distribución del porcentaje de los diferentes componentes de grava, arena y fino presentes en el suelo, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, existe una variación, ¿no? Que podía estar relacionada, recuerdan cuando estudiamos los efectos o los factores que afectan los resultados de ensayos laboratorios en suelos residuales, y que se recomendaba un procedimiento de tamizado en particular. Aquí no restringimos el método de tamizado, dejamos que los laboratorios utilicen el método que ellos utilizan habitualmente en su día a día para justamente ver esas variaciones que podrían surgir entre diferentes laboratorios de Bolivia, en clasificar una misma muestra, ¿no? Y evidentemente eh, hay una variación en términos de granulometría, como ustedes lo están viendo en la pantalla, ¿no? Entonces estas variaciones tenían esta distribución, ¿no? Básicamente, el porcentaje de grava varió de 5,6 a 59,8%, ¿no? El porcentaje de arena de 13,4 a 52,2, de 25,26 a 63,3, ¿no? Y bueno, aquí están los respectivos coeficientes de variación que simplemente lo que reflejan es esa variación cuantitativamente de los resultados reportados por los diferentes laboratorios, ¿no? Y este diagrama de caja simplemente muestra esta distribución, ¿no? Donde están más concentrados los resultados, donde coincidieron más, pero también muestra esos valores dispersos que reportaron los diferentes laboratorios, ¿no? Y bueno, aquí empezamos a definir cuáles pudieron ser los factores que afectaron. Uno, el método de ensayo. Algunos utilizaron el método de tamizado simple, otros utilizaron el método de tamizados compuestos, ¿no? Y bueno, de ahí el resto de las variaciones pueden atribuirse, o podrían atribuirse a factores relacionados más con el procedimiento o las características de los equipos utilizados durante los ensayos, ¿no? Con respecto a los límites de consistencia, de igual forma, eh, estos son los resultados que se obtuvieron, ¿no? Y de igual manera se tuvo una variación dentro de los límites de consistencia, ¿no? Reportados para un mismo suelo laterítico por diferentes eh, laboratorios, ¿no? Evidentemente siempre existe un margen de tolerancia, y eso también lo especifican las normativas, pero que sin embargo estas diferencias entre los resultados, fíjense, eran notables, ¿no? Fíjense, si comparamos este punto con respecto a este otro punto, que son los extremos, existe una variación de casi más del doble, ¿no? Entre los resultados de laboratorio. Entonces, es ahí que también se hizo énfasis durante el taller, porque tiene un componente teórico, tuvo un componente teórico y un componente práctico, demostrar justamente los factores que hemos estudiado con ustedes, que inciden normalmente en la determinación de los parámetros geotécnicos en materiales lateríticos, ¿no? Entonces, em, estas son los resultados de todos los laboratorios, ¿no? Expresados en gráficos, y para que ustedes puedan observar visualmente la variación de los diferentes laboratorios, ¿no? De igual forma, en los límites de consistencia, estos errores están atribuidos podría ser a la experiencia del operador, como también recuerdan, eh, hemos identificado factores específicos que modifican las características de materiales lateríticos, en las cuales habíamos definido el secado previo de las muestras o también el tiempo de remoldeo para determinar los límites de consistencia, ¿no? Entonces, eso pues básicamente se puede traducir, fíjense, en estas variaciones de los límites de consistencia, ¿no? Es por eso la importancia de conocer cuáles son las características de suelos residuales y cuáles son las consideraciones que debemos tomar en cuenta al momento de realizar los ensayos de laboratorio para poder interpretar adecuadamente los resultados.
¿no? Porque imagínense, pasa en el día a día, ustedes tienen una misma muestra y la envían a dos laboratorios distintos, y si los laboratorios no tienen el conocimiento de los cuidados que deben tener en suelos residuales para poder realizar los ensayos de laboratorio, pues van a tener este tipo de dispersiones que estamos observando en el resultado, ¿no? Entonces, esta es la comparación de las clasificaciones de suelo que reportaron los diferentes laboratorios, ¿no? Em, el 60% prácticamente clasificó al suelo como una grava arcillosa del grupo GC, del Sistema Unificado de Clasificación del Suelo, ¿no? Y bueno, el resto fue distribuido en porcentajes de 10% en cuatro grupos distintos, ¿no? Para un mismo suelo. Y lo mismo se pudo observar en la clasificación Ashton, ¿no? El 27% aproximadamente clasificó como grupo A6, de un porcentaje similar como A4. Y bueno, lo que se esperaría es que haya un solo resultado de clasificación del suelo. Sin embargo, debido a todos estos factores que hemos venido mencionando, bueno, esta es la parte práctica de cómo puede reflejarse los resultados si nosotros no tomamos en cuenta todas las consideraciones que hemos enseñado durante la clase, ¿no? También les pedimos que elaboren probetas de suelo cemento, ¿no? En este caso definimos tres densidades de compactación y dos porcentajes de cemento, ¿no? Para este caso, ¿no? Y aquí pueden observar, son algunas de las fotografías que reportaron algunos de los laboratorios, ¿no? En la cual uno puede observar que evidentemente los laboratorios tienen equipos totalmente distintos, ¿no? Y esa variación pues también podría ser un factor que genere una dispersión en los resultados, ¿no? Dependiendo obviamente si los sensores que se utilizan para medir la resistencia que se genera durante el ensayo están calibrados o corresponden al rango de resistencia en el cual el suelo está fallando o los sensores de deformación, ¿no? Entonces, fíjense, son totalmente distintos, algunos automáticos, algunos manuales, ¿no? Y bueno, estos son los resultados de la resistencia de la compresión. En este caso, bueno, corresponde a 14 laboratorios, ¿sí? Eh, y bueno, estos son los resultados de resistencia a la compresión, ¿no? Observen de que em, se reportaron variaciones de hasta casi tres veces la resistencia, ¿no? Si comparamos la resistencia a la compresión de estos laboratorios con respecto a estos otros laboratorios, observen que gráficamente difieren casi hasta tres veces, ¿no? Entonces es una variación significativa, digámoslo así, ¿no? Y esto para las diferentes densidades de compactación y para los diferentes porcentajes de cemento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. A ver, sí, ¿no? Entonces, y bueno, también algunos factores que pudimos verificar con la información que los laboratorios nos proporcionaron. Bueno, justamente fueron las variaciones en lo que era la densidad de compactación, ¿no? A pesar de que habíamos definido tres densidades a las cuales debían llegar ellos para ensayar, bueno, ya durante el procedimiento y la medición y a partir de las mediciones realizadas en las probetas preparadas, evidentemente se observaba una dispersión, ¿no? entre los valores que se habían definido para el ejercicio, ¿no? De igual manera hicimos la correlación de todos estos valores. Observen de que el parámetro porosidad contenido volumétrico de cemento, de igual forma, independientemente del laboratorio que lo haya generado, y en ese caso, esta variación de densidad eh, sirvió para obtener un mayor rango de lo que era los resultados que conforman esta envolvente,
¿no? de diseño de mezclas de suelo-cemento, ¿no? Entonces, de igual manera, observen cómo, a pesar de esas variaciones, ¿no? Eh, en laboratorios totalmente distintos, pues básicamente pudimos corroborar la misma tendencia de diseño. Claro, con algunas dispersiones importantes, pero que sin duda alguna estaban relacionadas con esas variaciones que hemos ido mostrando, ¿no? Pero a pesar de ello, algunos laboratorios encajan perfectamente, ¿no? O sus resultados encajaban perfectamente en la tendencia que nosotros pues habíamos esperado, ¿sí? O de igual manera, algunos factores que identificamos preliminarmente relacionados a la experiencia del operador haciendo este tipo de ensayos que no son tan comunes en todos los laboratorios, la velocidad de compresión, la calibración de los equipos, la precisión de los sensores de medición, el método de curado o también la temperatura de curado, así como también algunos errores que pudieron estar relacionados a- al pesado y a los cálculos. Entonces, eh, esto fue importante porque de igual forma como todas estas iniciativas que hemos venido desarrollando, permitió reunir a un grupo de actores importantes a nivel nacional para empezar a promover, digamos, el desarrollo de normas, manuales técnicos que permitan uniformizar, digamos, todos los procedimientos de ensayo en general e incluir todas las consideraciones para suelos con características particulares como los suelos residuales, ¿no? Bueno, esta es la segunda presentación que, bueno, quería mostrarles el día de hoy para que puedan observar los diferentes resultados y aplicaciones que hemos venido desarrollando eh, en materiales lateríticos, ¿no? ¿Hay alguna duda, alguna consulta aquí? Podemos aprovechar el espacio. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. ¿Está claro? Sí, 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 sí sería bueno si nos pudiera compartir la diapositiva para ver más a detalle los datos. Sí, sí, sí. Igual como todas, se las voy a ir compartiendo, ¿no? Termina la clase y les voy a compartir todas las que hemos llevado hasta el día de hoy, ¿sí? Bueno, entonces, otra investigación también que hicimos, de igual manera, publicada en una revista muy importante. En este caso, buscamos utilizar un método, digamos, más actual, que está dentro de los criterios actuales para el mejoramiento de suelo, el cual está relacionado con la activación alcalina, ¿no? Básicamente, el mismo suelo laterítico que habían visto ustedes, que bueno, esto se hizo con otro grupo de personas, ¿no? Es otra investigación. Eh, y en este caso, el propósito era buscar o generar un cementante, ¿sí? Que reemplace al cemento Portland, ¿no? En este caso ya sin arena y sin cemento Portland. Y añadiendo justamente o fabricando un nuevo cementante que permita mejorar tanto la resistencia como la durabilidad de los materiales lateríticos, ¿no? Y es ahí donde investigando, evidentemente había un interés de utilizar residuos agroindustriales, ¿no? En estas zonas del oriente de Bolivia, bueno, hay una gran cantidad de desperdicios agroindustriales relacionados a una serie de producciones que se dan en la zona, como por ejemplo la caña de azúcar, ¿no? Y en este caso utilizamos ese desperdicio, ¿no?
la ceniza del bagazo de la caña de azúcar. Este es el material laterítico, ¿no? Esta es la curva granulométrica que obtuvimos, estos son sus parámetros, la caracterización química y este es el aditivo, ¿no? Básicamente, este es un desperdicio agroindustrial, ¿no? Este es de la caña de azúcar, ¿no? El bagazo, ¿no? La cáscara, como ustedes la conozcan, la cual en esta zona se utilizan para calentar hornos con diferentes propósitos, ¿no? Y básicamente ese proceso hace que se genere una ceniza como la que ustedes están viendo aquí en pantalla, ¿no? Es un desperdicio que uno puede ir y puede extraer este desperdicio, ¿no? Entonces, este tipo de materiales, ¿no? que atraviesan un proceso térmico, derivan en características mineralógicas bastante interesantes para utilizarlos como precursores para la estabilización del suelo, ¿no? Es decir, a través de ese proceso térmico modificamos su mineralogía, las características de estos minerales, los cuales los vuelve más reactivos, ¿no? Y por ende, pues permite que a través de la adición de hidróxido de sodio, en este caso, nosotros podamos disolver esas partículas, ¿sí? Y acelerar esas reacciones cuando entran en contacto con el suelo. Entonces, el cementante que se fabricó fue a partir de esta ceniza e hidróxido de sodio, ¿no? No hay cemento Portland, no hay cal, ¿sí? Y básicamente a través de esta combinación pudimos, aquí está, obtener los resultados de resistencia a compresión de las probetas ensayadas, ¿no? Y en este caso, expresadas en este gráfico en el cual nos muestra la molaridad, ¿no? En la escala horizontal, que esta molaridad está relacionada simplemente a la variación de esa cantidad de hidróxido de sodio utilizada, ¿no? Para la mezcla, ¿sí? Y la resistencia a la compresión, ¿no? Y de igual forma aquí se expresan diferentes contenidos de esa ceniza de bagazo de caña de azúcar que utilizamos para estabilizar la muestra, ¿no? Entonces, los resultados pues fueron muy interesantes porque, ay, necesito, ya, es que esto no está compartido. Entonces, de- entonces fíjense que básicamente, esa estabilización nos permitió mejorar la resistencia del suelo laterítico e incrementar su resistencia a la compresión, ¿no? Observen hasta valores un poquito mayores a 2000 kilopascales, ¿no? Eso fue muy bueno porque imagínense, en el caso anterior tuvimos que añadir cemento Portland, tuvimos que añadir arena para poder llegar a resultados más o menos similares, pero en este caso a partir de un desperdicio, ¿no? Eh, Miren el mejoramiento importante que pudimos obtener en términos de resistencia a la compresión, ¿no? Y estas son una de las tendencias a nivel global de mejoramiento de suelo. ¿Por qué? Porque no utilizan cemento Portland, ¿no? Desde un punto de vista ambiental, esta es una alternativa sostenible y ambiental o amigable con el medio ambiente, ¿no? Son términos que se utilizan normalmente. ¿Por qué? Porque permiten que no utilicemos el cemento Portland, el cual para su producción evidentemente requiere temperaturas bastante elevadas, ¿no? Las cuales están relacionadas con una mayor liberación de CO2 a la atmósfera y con eso los diferentes efectos que conocemos del cambio climático, ¿no? Entonces, es de ahí que hay una línea de interés de investigación a nivel global en la estabilización de suelos para poder utilizar alternativas, ¿no? Cementantes alternativos artificiales que puedan mejorar las características de estos materiales, ¿no? Siendo, vuelvo a repetir, amigables con el medio ambiente, pero también económicos, ¿no? A partir de la utilización de un desperdicio, como en este caso la ceniza del bagazo de caña de azúcar, la cual a nivel microestructural se ve de esta forma, ¿no? Estas son las fotografías microscópicas, ¿no? Fíjense en una escala
de 100 micrómetros y con una escala de 50 micrómetros, ¿no? Esta es la ceniza, ¿no? Entonces, prácticamente la técnica consiste en añadirle el hidróxido de sodio de tal manera que estas partículas se van disolviendo, ¿sí? Y van liberando todos sus elementos químicos para empezar a interactuar y generar un cementante de manera artificial que logre unir o cementar, mejor dicho, cementar artificialmente las partículas del suelo laterítico. No, aquí está. Esta es una fotografía, una imagen microscópica de los resultados, ¿no? Entonces observen cómo aquí, a ver, no sé cómo hacer eso porque quizás hace. Bueno, bueno, con este no, con el PDF. Entonces aquí está justamente esas cementaciones que se iban generando, ¿no? Fíjense, aquí están las partículas de suelo y estas cementaciones o estos cementos que se generaron durante la investigación, ¿no? Eh, y bueno, aquí están, ¿no? Aquí están las partículas de la ceniza de bagazo de caña de azúcar. Recuerdan que eran bastante porosas, pero ya en un estado de disolución, ¿no? Fíjense cómo esos poros se ven más reducidos para ir generando cementantes que van recubriendo las partículas del suelo laterítico y básicamente las van cementando, ¿no? Esto es muy interesante porque lo desarrollamos con un estudiante de la Universidad Católica aquí en, en Cochabamba, Bolivia, y corresponde a una tesis de pregrado. Entonces, con esto simplemente quiero comentarles que existe una gran oportunidad de investigaciones de alto valor, digamos, con nuestros materiales locales, ¿no? De igual manera se determinaron los valores de pérdida de masa por inmersión y se obtuvieron las correlaciones que habíamos también obtenido en anteriores estudios, pero utilizando estos materiales en particular, ¿no? Los cuales básicamente se comportan de esta manera cuando correlacionamos la resistencia a la compresión no confinada con la pérdida de masa acumulada obtenida en el ensayo de durabilidad, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que, bueno, se viene realizando en cuanto a las investigaciones en materiales lateríticos, ¿no? Todos estos artículos creo que ya se los compartí, ya los tienen ustedes en la plataforma, ¿sí? Quienes ya entraron, seguro que ya los han visto, ¿no? Este, por ejemplo, un artículo que presentamos en el COBRAN-C, ¿sí? El congreso brasilero más grande que hay en ingeniería geotécnica. Esto lo presentamos con justamente el doctor Juan Carlos Rojas, ¿no? Con quien también hemos venido trabajando. También ha sido mi tutor de una de las maestrías, ¿no? Y bueno, eh, todo lo que les he venido mostrando también ha sido compartido, digámoslo así, de manera internacional para ir mostrando un poco la experiencia de los materiales lateríticos de Bolivia, ¿sí? Bueno, hasta aquí tenía pensado llegar el día de hoy. Em, si hay consultas, dudas, podemos aprovechar. Bueno, ya con estas presentaciones prácticamente cerramos la parte de todo esto de lo que está relacionado a materiales lateríticos y a materiales de origen residual, ¿no? Más adelante vamos a ver otros criterios, otros conceptos, ¿no? Suelos parcialmente saturados, ¿no? Donde vamos a empezar a llamar también, ¿no? No es que nos olvidemos de los suelos residuales, porque vamos a ver que los suelos residuales son uno de los, son suelos que en su condición in situ, donde se forman, normalmente están presentes en una condición parcialmente saturada, ¿no? Entonces, y de igual manera, los materiales lateríticos bajo ciertas condiciones parcialmente saturadas, como por ejemplo cuando los utilizamos en rellenos de terraplenes, también pueden presentar algún comportamiento denominado como especial, ¿no? Dentro del contexto de la materia,
que es necesario estudiarlo y comprenderlo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Bueno, si no hay dudas y no hay consultas, entonces recordemos que nos vemos el día lunes, ¿verdad? Eh, y habíamos acordado que el examen que no pudimos dar el día domingo en la plataforma, eh, vamos a darlo el día de mañana, ¿no? Hemos quedado en el horario, entonces a las 7:30 va a estar disponible en la plataforma, ¿sí? Está bien, ingeniero. Ok, ingeniero. Bueno, si no hay dudas y más consultas, no, nos vemos Inge, directamente una el lunes. consulta. ¿El examen va a ser hasta lo que avancemos hoy día o hasta la anterior nomás unidad 2? Hasta lo que avancemos hoy día. Que lo de hoy día fue más una aplicación, ¿verdad? No hay conceptos nuevos, ¿no? Bueno, nos vemos entonces. Que tengan buenas noches todos. Buenas noches, ingeniero. Así Buenas es. noches. Buenas Luego. noches, ingeniero.